Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre encadenamientos productivos. ¿Dónde se rompe la cadena? Para responder las preguntas relacionadas a este tema, contamos en estudio con la doctora en Ciencias Juliet Valdés Infante Herrero, investigadora titular del Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, perteneciente al Ministerio de la Agricultura. Bienvenida, Juliet. Buenas, muchas gracias por la invitación. También contamos con la presencia del doctor en Ciencias Luis Marcelo Llera. Él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Con ellos estaremos tratando de responder las siguientes preguntas. Se las adelanto. ¿Logran las empresas cubanas un buen encadenamiento productivo? ¿Cuál es la realidad de hoy? Si le interesa el tema, quédese con nosotros. Iniciamos nuestro programa de hoy y les pregunto a nuestros invitados, ¿qué es un encadenamiento productivo? Juliet. Bueno, para que exista una cadena productiva tiene que haber un grupo de actores que pueden estar relacionados o no entre sí para generar un determinado producto. Pero realmente a lo que hoy está apostando el país es a las cadenas de valor, que van más allá porque llevan una orientación al mercado, a lo que quiere el cliente, a la generación de un producto con un determinado valor y cualidades y atributos que desea ese cliente y que por tanto implica una organización y una estructura de esos actores para lograr esa visión común y ese trabajo común para generar ese producto. ¿Cómo se logra entonces un buen encadenamiento productivo, Luis? Bueno, debe de organizarse desde el punto de vista de todos los actores económicos que tengan que ver con el producto o el servicio específico. O sea, debe de buscarse una interrelación entre dichos actores económicos de manera que fluya la cadena a través de los distintos eslabones que tienen la responsabilidad de lograr, como dije, el producto o el servicio específico. ¿Logran las empresas cubanas hoy un buen encadenamiento productivo, Juliet? Realmente esto es un proceso que lleva diferentes etapas. Primeramente lleva un cambio de mentalidad, de trabajar con ese enfoque de cadena en la cual se pierde la visión individual y hay que tener una visión consensuada, colectiva, de a lo que se quiere llegar, y por tanto eso implica una sensibilización de todos esos actores, de los decisores sobre todo, los gobiernos locales que tienen un rol protagónico en el desempeño de estos sistemas alimentarios y de estas cadenas de valor. Y una vez que se tiene ese proceso de sensibilización y de preparación de los diferentes actores para trabajar con ese enfoque, entonces hay que pasar a una fase en la cual hay que diagnosticar cuáles son los problemas que tienen para el desempeño de esas cadenas. Y una vez que usted logra saber cuáles son los cuellos de botella o limitaciones, pero a la vez las fortalezas que tienen los diferentes territorios para poder trabajar con este enfoque, pues entonces usted procede a desarrollar una estrategia de intervención para mejorar las limitaciones de esos cuellos de botella. ¿Cómo logran identificar esos cuellos de botella? Bueno, para eso existen diferentes metodologías a nivel internacional y otras que se han desarrollado aquí en Cuba por diferentes proyectos de cooperación, en las cuales hay un grupo de pasos o de elementos que hay que tomar en cuenta, como un contexto externo, donde se inserta esas cadenas, un contexto interno de todo lo que tiene que ver con los actores, como se mencionaba, cuáles las relaciones que existen entre ellos, cuál es el producto que se desea, cómo debiera ser y cómo realmente hoy se produce ese producto, y a partir de ahí salen un grupo de diferencias que son las que te llevan a las limitaciones que tienen hoy cada uno de esos actores para poder desempeñar su rol en la cadena. Ustedes mencionaban a esos actores. ¿Quiénes son esos actores? Bueno, pues de acuerdo con mis investigaciones, tenemos 9 actores económicos. Eso se dice poco, se habla poco, pero es muy importante que se identifiquen quiénes son estos 9 actores. Primero tenemos, desde el punto de vista genérico, hablando, las empresas estatales, genéricamente. Tenemos las cooperativas agropecuarias. Y aquí quiero hacer una pequeña digresión, porque dentro de las cooperativas agropecuarias tenemos un actor especial que tiene muchos actores, que son las cooperativas de créditos y servicios.
que tienen, a mi juicio, un potencial tremendo desde el punto de vista de los encadenamientos, porque al cierre de diciembre de 2022 había 77.455 negocios de pequeños campesinos privados dentro de las CCS. Tenemos también los campesinos no asociados, o sea, los campesinos que nunca se quisieron vincular a cooperativas. Tenemos los usufructuarios de tierra, tenemos las cooperativas no agropecuarias, tenemos también las MIPYMES nuevas, tenemos también en la inversión extranjera las empresas mixtas, las empresas 100% de propiedad extranjera, y eso da un total de 9 actores. Esos son los actores, pero ¿cuáles son las formas en las que se relacionan se pueden relacionar para lograr ese encadenamiento exitoso al que tanto insiste el gobierno? Aquí es un tema muy importante, porque es necesario que se pueda acudir a algún instrumento, alguna herramienta, para que los actores puedan conocer quiénes se ocupan de determinadas producciones o servicios en el país. Entonces, hoy en día tenemos una guía. Sí, pero ¿qué relación puede existir entre esos actores, diferentes actores, para lograr que funcionen? Realmente entre ellos puede haber relaciones dentro de los mismos actores, que pueda tener un eslabón, o entre los diferentes eslabones. Y esas relaciones pueden ser de dependencia, pueden ser en algunos casos de subordinación, porque hay cadenas en las cuales a partir de determinados eslabones ya tienen una subordinación provincial o nacional, y por tanto eso tiene una implicación en la forma en la que van a trabajar, y por tanto en ese diagnóstico que hablaba anteriormente es importante definir quiénes van a ser, que de forma general se habla de actores directos, que son los que en algún momento son dueños del producto, y son todos estos actores de los diferentes eslabones, pero están también los llamados indirectos, que son los prestadores de servicios, los proveedores de insumos, los reguladores, que de una manera u otra todos están implicados en ese funcionamiento de la cadena. Y bueno, en dependencia del rol que van a tener, es también el tipo de relación que pueden establecerse entre ellos. Pueden haber relaciones informales, pero también el contrato, que es de las más formales y las que más se busca, es la que garantiza que realmente se cumpla entre cada uno de ellos lo que tienen pactado. ¿Existen las condiciones para que se dé un encadenamiento productivo efectivo? Sí, realmente hay un grupo de premisas para trabajar con un enfoque de cadena. Una de ellas es que lo primero es que tiene que haber una orientación al mercado. Realmente no es producir por producir. Hay que hacer un estudio del mercado, saber qué desea ese cliente, quiénes son los tipos de clientes, qué productos quieren, con qué características, y es entonces cuando usted va organizando su cadena. Generalmente se tiende a trabajar por la oferta. Yo produzco y oferto lo que tengo, y si usted quiere lo compra o no. La visión con enfoque de cadena, hay que orientarse al mercado. Pero también tiene que haber lo que estábamos hablando, una interrelación, y además tiene que haber un consenso y una coordinación. Y para eso los gobiernos juegan un papel fundamental en esa coordinación, en establecer mecanismos que permitan que todos esos actores estén en una mesa de negociación y se tenga esa visión colectiva y no individual para que pueda funcionar la cadena. También, aparte de eso, tiene que haber una equidad económica, porque no siempre el que más genera valor al producto es el que más recibe una ganancia en retribución. También tiene que haber una equidad social, de género y generacional. Tiene que haber una sostenibilidad. O sea, muchos proyectos de cooperación apoyan ese fortalecimiento, pero una vez que se retiran, los territorios tienen que ser capaces de sostener esas cadenas que se han mejorado su desempeño. Además de eso, también, como decía, tiene que haber una contextualización, o sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde se inserta esa cadena? Claro. Tengo que conocer qué es lo que está pasando para después, con los cambios que yo voy a hacer, no provocar nuevos cuellos de botella, sino realmente soluciones que aporten a su mejor desempeño. O sea, hay un grupo de premisas que son las que favorecen que se pueda tener un proceso de este tipo y que sea efectivo. Luis, ¿por qué desde las diferentes instancias del gobierno se insiste tanto en que se logre el encadenamiento productivo? Bueno, hace unos meses hubo un evento patrocinado por la Cámara de Comercio, donde el ministro de Economía y viceprimer ministro del país, Alejandro Gil, él ahí tuvo una especial enfoque en el tema de los encadenamientos productivos.
y se planteaba en su conferencia inicial para ese evento que era necesario establecer encadenamientos productivos en aquellas industrias que tenían medios de producción ociosos, pero no obsoletos, con el objetivo de, en la medida de las posibilidades, el país pudiera aportar los pocos recursos que tiene para adquirir materias primas y poder echar a andar esas industrias ociosas que hay bastante en el país. O sea, desde ese punto de vista se podría aspirar a que reactivemos toda una serie de cadenas que están en potencia, ¿no? Que están en potencia, pero que no se han podido llevar a la práctica. Se llamaba a que los actores económicos privados, no estatales, también se incorporaran, ¿no? Vinculados a esas industrias estatales, que son las que tienen los medios ociosos, ¿no? Y con toda la fuerza de esa cohesión de actores económicos, empezar a echar a andar en este sentido, en toda una serie de cadenas potenciales que tenemos. Muchas gracias, Luis. Vamos a hacer una pausa y antes de la pausa les pregunto, ¿por qué se rompe la cadena? Pero la vamos a dejar esa pregunta sobre la mesa, hacemos una pausa y a la vuelta nos adentramos más en lo que es el encadenamiento productivo y cómo funciona y pondremos algunos ejemplos exitosos que se llevan a cabo en nuestro país. Ya regresamos. Estamos de vuelta y antes de la pausa dejábamos una pregunta. ¿Por qué se rompe entonces la cadena de producción en ocasiones? Juliet, usted hablaba sobre los diagnósticos que se hacen para detectar fallas, para detectar debilidades, pero ¿por qué se rompe entonces? Si a pesar de que existen las herramientas de los trabajos que se hacen para buscar, ¿por qué se rompe? A ver, realmente no todas las cadenas en Cuba cuentan hoy con un diagnóstico y por tanto hoy puede una cadena productiva, como mencionaba anteriormente, estar funcionando, pero no necesariamente ser una cadena de valor. Y por eso los diagnósticos son los que ayudan a ese paso, a esa conversión de cadena productiva, donde los actores pueden o no estar relacionados, pero de todos modos hay un producto a esa cadena de valor donde sí tiene que haber una visión común y un producto con un determinado valor que satisfaga una demanda de un mercado. Entonces, en ese sentido, la ruptura puede estar dada por diversos motivos, porque los actores no tengan conocimiento, no tengan esa visión de enfoque de cadena. Por eso es tan importante ese primer paso que yo hablaba de sensibilizar, de capacitar para que las personas conozcan en qué consiste el enfoque y cómo pueden llevarlo a cabo. Además de eso, cuando no hay un liderazgo fuerte del gobierno, que es el que puede aglutinar a todos esos actores, el que puede crear esos mecanismos de concertación para que funcione con esa visión de cadena, pues nosotros hemos tenido experiencias de territorios donde ese liderazgo ha estado un poco más debilitado y por supuesto el desempeño de las cadenas no logra iguales indicadores que en otros donde el gobierno tiene un empoderamiento, tiene un conocimiento, tiene una preparación y ayuda desde lo local a ese proceso. Eso pueden ser algunas de las causas por las cuales se puede romper esa cadena. Luis, ¿por qué se rompe la cadena? Bueno, yo pienso también que hay una infinidad de factores subjetivos, organizativos, también factores objetivos, dada la situación actual de nuestra economía, que influyen constantemente en que pueda haber una ruptura en una cadena. Yo veo la intermitencia en nuestro país en el abastecimiento de determinados suministros, determinadas materias primas, y entonces veo constantemente amenazada de interrupción y de rompimiento la cadena específica. Muchos productos, yo diría que la gran mayoría de los productos cubanos que se elaboran tienen componentes importados. Sabemos la situación que hay con la divisa para mantener ese abastecimiento de productos importados y entonces se producen rompimientos en la cadena constantemente.
Muchas son las variantes de asociación empresarial, sobre todo después del surgimiento de nuevas formas de gestión y los nuevos actores de la economía cubana que ustedes mencionaban y ampliaban. Pero, ¿qué formas tienen las empresas de conocer qué servicios, qué prestaciones tienen esas empresas? Obtener información sobre cómo buscar apoyo, ¿no?, en diferentes empresas, diferentes negocios, no sé, para poder poner en funcionamiento esa cadena. Bueno, ese es un punto muy importante, yo diría que crucial. Es necesario que los actores económicos tengan acceso, ¿no?, a lo que producen los demás actores económicos del país. Hay una iniciativa que se tomó el año pasado por la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, la empresa pequeña y privada Dofleini y las Páginas Amarillas de Texas, donde se pudieron aglutinar, registrar más de 370.000 actores económicos del país. Ya algo de esto lo había hecho la entidad ProCuba del Ministerio de Comercio Exterior, pero referido exclusivamente a las empresas estatales y a las empresas vinculadas a la inversión extranjera. O sea, eso está detenido ahora, están reorganizándose para incorporar las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias. Fíjense que no tienen completo la gama de actores la entidad ProCuba. Perdón, Luis. Sí. ¿Es efectiva la existencia de esa guía de negocios? Realmente sobre este tema de encadenamiento, de cómo trabajarlo y demás, todavía la información que hoy está y de estas experiencias exitosas que hoy ya hay a partir de proyectos de colaboración, realmente es poca la información que todavía existe sobre ese tema y no siempre los actores saben a dónde dirigirse, pero también se adolece de las propias empresas que no saben cómo promocionar sus productos y sus servicios. Entonces todavía hay que trabajar mucho en ese tema para lograr que no solo puedes tener la cadena bien diagnosticada, con una estrategia para intervenir, pero si no hay conocimiento, que es lo que realmente permite llegar a la innovación, a esas relaciones entre los actores, pues realmente también es una falla que puede provocar ese rompimiento que hablábamos anteriormente. Luis, entonces, esa información, ¿cómo ponerla? Que todos esos actores que de la economía cubana hoy puedan encontrarse desde su experiencia. Bueno, yo considero primeramente que debe de decirse a este equipo que formó la ANEC nacional, o sea, la Asociación de Economistas de Cuba, la empresa privada Dofleini y Páginas Amarillas de Texas, que tengan claro que tienen registrados unos 370.000, pero según nuestras investigaciones en Cuba hay 800.000, alrededor de 800.000 actores económicos. Quiere decir que estamos a mitad de camino. Y además, si entras a esa guía de negocios, te das cuenta que muchos actores no tienen puesto un teléfono, un correo electrónico y algunos no tienen ni la dirección. O sea, lo primero que usted tiene que tener es alguna vía de comunicación para poder intercambiar con los interesados. Entonces, yo, sin hacer ninguna sugerencia, decir que la revolución encontró, cuando triunfó, la guía comercial de Cuba en materia de industria también. O sea, es la guía comercial e industria de la República de Cuba y que la estaba a cargo de eso una entidad fuerte que era la Cámara de Comercio. No quiero sugerir nada, pero pongo una referencia. Hoy en día no hay nadie a cargo. O sea, en el caso de esta última entidad que hablé, ¿no?, de la guía esta de negocios, no hay nadie a cargo porque decante, porque se complete tanto en actores como en información dentro de la ¿Podríamos considerar esto una traba también para un buen encadenamiento? Yo creo que sí, porque todo el mundo debería tener la posibilidad de conocer a todos los actores de Cuba qué producen cada cual, ¿no? Y eso en estos momentos no es posible, pero creo que potencialmente se puede hacer. Yo pensaba que podía hacerse una especie de alianza
¿no?, entre ProCuba y esta entidad para lograr un único trabajo, porque se está trabajando en dos frentes, ¿no?, pero si unen fuerzas, a lo mejor se puede trabajar en dos frentes y lograr una gran información. ProCuba logra una gran información, pero muy parcial. Juliet, ¿esto puede representar una traba desde su punto de vista? Por supuesto, porque el desconocimiento, por ejemplo, nosotros en nuestros diagnósticos nos hemos dado cuenta que a veces hay actores que desconocen que en su propio territorio se producen semillas y las compran en otras provincias o en otros municipios. Sin embargo, en su propio territorio es una fortaleza que tienen. Entonces, claro que el desconocer quiénes son los actores, qué hacen, cómo lo hacen y a quién le pueden llegar, claro que puede implicar una traba para un buen funcionamiento. ¿Qué otras trabas y o limitantes pueden encontrarse a la hora de realizar un encadenamiento exitoso? Lo primero que tiene que haber es una voluntad de que las personas quieran articularse, quieran trabajar por un objetivo común. Y eso es algo difícil de lograr porque desgraciadamente se ha trabajado durante mucho tiempo con la individualidad, o sea, de tratar de perfeccionar mi parte sin mirar que a veces con mi parte no estoy ayudando a la cadena, sencillamente estoy creando un nuevo problema, como nos ha pasado a veces en que se ha querido incrementar la producción, pero después no hay una industria procesadora, entonces esa fruta o ese producto no tiene un destino seguro y entonces implica pérdida post cosecha y el producto no llegó a la población que es el principal cliente. Entonces, por eso eso puede ser una traba también que limite los encadenamientos. ¿Cuáles serían entonces esas responsabilidades que asumen los eslabones dentro de esa cadena de valores para que funcione, para que marche bien? Me mencionabas esto también, pero bueno, ya los que se implican directamente en que funcione, o sea, desde que surge la idea hasta que se materializa. En eso insistimos que siempre el gobierno sigue teniendo un papel importante en eso, porque es en esos mecanismos de concertación que hoy muchas veces existen comisiones a nivel de gobierno, pero muchas veces es más para el día a día, para los problemas de no llegó ese producto que había que importar para que funcionara determinada cosa, para dar un servicio, que a veces sentarse a planificar estratégicamente cómo debe funcionar la cadena. Entonces, en esos mecanismos de concertación donde se puede lograr este tipo de cosas, en los cuales el gobierno tiene un papel importante de conjunto con todos los actores, ahí donde se define cada cual qué rol debe tener, qué función debe tener dentro de esa cadena y qué necesita para poder cumplir con ese rol, hasta qué punto depende solamente de mí o de otros actores de la cadena o incluso de otros territorios que también pudieran estar aportando. Les agradezco. Vamos a hacer otra pausa ahora para escuchar qué nos propone en esta ocasión nuestro gurú de Jatibonico. Quédese con nosotros, ya regresamos. La cadena productiva es una filosofía. Permite a la economía no marchar a la deriva. Perder esa perspectiva no será cosa muy buena. Si la producción se frena y no marcha con soltura, una cosa está segura: se nos rompió la cadena. Si la producción se frena, se nos rompió la cadena. Sin eso ya lo abordábamos anteriormente en el programa, pero también hay ejemplos de cómo estas cadenas de producción, cadenas de valores, se hacen efectivas y son exitosas. Existen ejemplos de estos encadenamientos. ¿Cómo se vería, se materializaría un buen encadenamiento productivo? A ver, nuestra oficina ha desarrollado diferentes proyectos de cooperación en los cuales, como decía anteriormente, se ha trabajado el tema del encadenamiento productivo, las cadenas de valor. En este caso, por ejemplo, tenemos el proyecto de cooperación de agrocadena, que fue con fondos de la Unión Europea y de la Agencia de Cooperación Suiza y que se implementó con el PNUD como agencia socia en la implementación, y en el cual se trabajó la cadena de la carne, la cadena de la leche y de los granos, el frijol y el maíz.
y con toda la estrategia de intervención que se fortaleció por el proyecto a partir de esos diagnósticos que se hicieron en las 4 cadenas, se obtuvieron rendimientos, o sea, se incrementaron los rendimientos productivos en las cadenas agrícolas, en el caso del de la carne igualmente, en el caso de la leche no solo se mejoró el tema del incremento en los volúmenes, sino también la inocuidad y la calidad de la misma, porque a veces solo vemos la parte de la cantidad y no velamos por la calidad y la inocuidad de ese producto, que son atributos que ese cliente, ese mercado hoy persigue bastante. En ese sentido, ese proyecto generó un grupo de experiencias exitosas que fueron después visualizadas en folletos, en plegables, que están hoy a disposición del país para extender este tipo de experiencias en otras localidades. Igualmente lo hemos tenido en el caso de la cadena de frutales, que la hemos desarrollado en Artemisa, en 3 municipios de la provincia de Artemisa y 2 en el de la provincia de Santiago de Cuba, y en el cual también se ha fortalecido la producción de fruta bomba, guayaba y mango, a través igualmente de estrategias de intervención que han permitido incrementar los volúmenes productivos, diversificar destinos, formatos, porque no siempre solo también es, o sea, diversificar un formato de que no todo venga con el mismo tamaño, la misma cantidad, también es un valor agregado que no siempre se considera. Pero a la hora de que estos ejemplos que nos pones se vean en la vida cotidiana del cubano, ¿cómo se hace posible? ¿Cómo se hace para que se mantengan en el tiempo? Ya, como decía anteriormente, una de las premisas para trabajar con esa gestión, con enfoque de cadena, es que hay una sostenibilidad. Y ya esa sostenibilidad depende de la estrategia de desarrollo que tenga posteriormente cada uno de estos gobiernos. Todavía, o sea, en el caso del proyecto de agrocadena, ya culminó, pero de alguna manera algunos de estas experiencias exitosas se han logrado mantener en el tiempo a partir de que los gobiernos han puesto también su interés en que esto se mantenga y han destinado fondos y demás para que esto se mantenga. En el caso del proyecto que mencionaba de agrofrutales, que es con fondos del gobierno de Canadá, en este caso todavía es un proyecto que ahora tiene una extensión, todavía está en implementación, pero igualmente depende de, tenemos por ejemplo en el caso de una mini industria que se estuvo fortaleciendo para el procesamiento de fruta, hubo un chequeo constante del gobierno para lograr la parte que también tiene que aportar la parte cubana en infraestructura y en mejora de las condiciones para ese procesamiento, y el proyecto pone por supuesto el equipamiento, la formación y demás, y bueno, ese binomio gobierno y fortalecimiento del proyecto es lo que va a permitir la sostenibilidad a futuro de estas experiencias. O sea, que podremos esperar y las personas de esos municipios donde se están llevando a cabo estos proyectos pueden esperar ver resultados en su mesa, ¿no? De hecho, sí, ya hoy esta mini industria de la que hablaba, que está en el propio municipio de Artemisa, ya hoy está vendiendo con éxito sus producciones y tienen buena aceptación. También hemos hecho a veces estudios donde vemos a nivel ya de los consumidores qué nivel de aceptación tienen esos productos, porque al final ese es el cliente y ese es el propósito de la cadena de valor, estar orientada a un mercado y a la satisfacción de un cliente. Luis, hay ejemplos exitosos. ¿Cómo se han logrado? Bueno, yo he tenido acceso a alguna información que ha llegado al instituto vinculado a la cadena del coco y a la cadena del cacao. Y he visto, por ejemplo, con la cadena del coco, cómo se han aprovechado todos los subproductos del coco que nadie tiene idea, o sea, es muy poco conocido la cantidad de subproductos que salen del coco. No solamente el dulce, no. Ahí está el carbón activado, están las fibras, están los aceites para la cosmética, para comer, y dentro del comer hay distintas calidades, y así, bueno, pues yo lo que tengo entendido que, por ejemplo, en el coco está funcionando muy bien la cadena. Ella no lo ha mencionado, no sé si el instituto de ella atiende la cadena del coco, pero también he conocido de la cadena del cacao que va muy bien. Yo leí el otro día en un artículo en el periódico Grande que faltaba nada más para que se estableciera completamente la cadena del cacao,
el tema de las etiquetas de los péter, o sea, de las tabletas de chocolate que no caían donde debía que caer la etiqueta, y habían pedido ayuda a expertos extranjeros para que vinieran a resolver eso. Ya estaría completa la cadena en ese sentido. ¿Hacia dónde van los encadenamientos productivos en Cuba? ¿Cuál es el futuro? Bueno, con la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, este es uno de los temas que se toca bastante dentro de la ley, el trabajo con este enfoque de cadena, y por tanto es una premisa en la cual hoy todos los municipios del país, en este cronograma de implementación de la ley, en la cual tienen que actualizar su estrategia de desarrollo, su primera línea, que es la de soberanía alimentaria, y además de eso los programas de desarrollo en función de las deficiencias nutricionales que se puedan detectar en cada uno de los municipios, pues este enfoque de trabajar con cadenas de valor está presente en lo que promueve hoy la ley y en lo que promueve hoy el país. Por tanto, es a lo que hay que apostar. Además de eso, hay todo un proceso de descentralización de infraestructura que hoy tenían una subordinación nacional o provincial, y se está yendo a estos sistemas alimentarios locales en los cuales los gobiernos tengan, o sea, todas esas entidades. Perdón, cuando me dice, se refiere a los gobiernos, me dice a los gobiernos locales. Exactamente, que los gobiernos locales en ese proceso de descentralización y de autonomía que hoy se está llevando a cabo por el país, ellos tengan todo ese nivel de subordinación de la infraestructura que hoy tienen disponible para producir alimentos, esté subordinado a esos gobiernos y no tenga un nivel o provincial o nacional que impida que esas producciones a veces no se queden dentro de los territorios. Entonces todo esto es un proceso que está llevando de conjunto el país, son varias medidas, las 63 medidas que se estuvieron también tomando, todo para apoyar todo ese proceso de descentralización, y que realmente a nivel de lo local es donde se formen estos sistemas y donde se produzcan y se queden allí los alimentos, independientemente de lo que puedan aportar al resto del país para otras producciones que sí son de balance nacional. Globalmente hablando, hay que expresar que el tejido empresarial cubano se está reestructurando a la vez que se está incrementando. Y es un elemento crucial para su cohesión y la cohesión de la economía y su integración, las cadenas productivas. Eso es, desde mi punto de vista, lo que le da cohesión al tejido empresarial cubano, que es un asunto estratégico, y hacia allá se va. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la economía, el tejido empresarial es el elemento fundamental de la economía. O sea, a veces hablamos de la economía y no hablamos de cuál es el corazón de la economía. El corazón de la economía es el tejido empresarial. Y entonces, si nosotros logramos que ese tejido empresarial esté cohesionado, esté encadenado, esté integrado, estamos dando un paso de un valor estratégico inestimable para el desarrollo. ¿Está ese tejido empresarial hoy cohesionado? No, para nada. ¿Qué hacer para que se cohesione? Precisamente, esto es un proceso que va en paralelo, el crecimiento del tejido, la reestructuración con otros actores y también el trabajo en la materia de cadenas productivas, dirigido todo precisamente hacia esa integración, hacia esa cohesión de ese tejido, que en definitiva yo lo veo como el asunto estratégico principal del corazón de la economía, que es el tejido empresarial. Hacia ahí debemos de ir. Hacia ahí debemos de ir. Las cadenas productivas es un asunto estratégico en la cohesión del tejido empresarial cubano como corazón de la economía. ¿Y cómo lograr su estabilidad? Bueno, la estabilidad es un factor tremendamente complejo debido a las condiciones que está sufriendo la economía cubana. Nosotros aquí no hemos hablado del bloqueo para nada. Y un elemento tremendo en la intermitencia que tenemos en materia de suministros, lo tiene ese fardo con el cual carga el país. Por eso es tan importante que desde el punto de vista de la política interna hagamos el máximo posible para minimizar los costos del bloqueo al mayor nivel posible. ¿Es posible construir un encadenamiento productivo, basándome en lo que usted acaba de mencionar, sobreponiéndose, yendo más allá de la existencia del bloqueo?
Sí, realmente hoy el país está dando diferentes opciones a este sistema empresarial que no solo es de la empresa estatal socialista, veámoslo en todas las dimensiones y todos los actores que hoy pueden ser empresarios. Sí. Y hoy está dando opciones en las cuales, por ejemplo, este sector cooperativo tiene la posibilidad ya de tener acceso a inversiones, de poder con esas inversiones mejorar entonces su infraestructura, generar productos con mejores condiciones que a la vez se puedan exportar, no solo al mercado en frontera, al turismo, sino también que se puedan exportar a mercados internacionales, y todo eso ayuda un poco a esto de la sostenibilidad que estábamos hablando anteriormente de este sistema. Muchas gracias, Juliet. Muchas gracias, Luis, por sus aportes, por su participación acá en el programa. Cohesión, información, algunos de los rasgos que deben estar presentes hoy para que las empresas cubanas y los diferentes actores de la economía cubana puedan construir cadenas de valor, encadenamientos productivos exitosos. Esto fue lo que tocamos hoy aquí en Cuadrando la Caja. Si le cuadró el tema, si quiere ahondar más en los temas económicos de nuestro país, acompáñenos la próxima semana aquí en Cuadrando la Caja. Hasta la próxima. Cubanos, y el Timbiriche levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Timbiriche. Ay, nada más. Timbiriche. 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 Corre, saca tu licencia y montate el Timbiriche. Aprovecha. Aprovecha ahora. Y tampoco Mitsubishi. Timbiriche, Timbiriche. En cada cuadra un comité y una pila Timbiriche.